Hace 47 años, don Antonio Carrillo Flores, que en aquella época era director del Fondo de Cultura Económica, pero que había sido secretario de Relaciones Exteriores de México y también embajador mexicano en Washington, nos convocó en el Colegio de México con la pregunta de si sería posible que tuviéramos un diccionario del español de México, es decir, un diccionario de la lengua española tal como realmente lo usamos los mexicanos. Esto era una novedad, y para Carrillo Flores el motivo era que, precisamente por su experiencia internacional, le parecía que no era posible que un país con la presencia internacional de México y con el tamaño de su población no tuviera un diccionario propio, como lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos de América, que tiene muy buenos diccionarios. Pensemos en el diccionario Merriam-Webster del inglés. ¿Cómo era posible que México, un país que se respeta a sí mismo, no tuviera su propio diccionario y estuviera dependiendo de los diccionarios de la Academia Española, que muchas veces nos traicionan? Y nos traicionan porque lamentablemente están hechos desde Madrid con muy poca consideración de la realidad de la lengua, no solo en México, sino en el resto del mundo de lengua española. Esta pregunta que hizo Antonio Carrillo Flores al Colegio de México me correspondió responderla a mí. Comenzamos primero una investigación. En esta investigación lo que queríamos saber era qué es el español de México, es decir, cuál es su vocabulario, puesto que no había datos suficientes y corríamos el riesgo de hacer un diccionario completamente subjetivo a partir de los vocablos que cada uno de los miembros del equipo conociéramos. Siempre el conocimiento del vocabulario de una lengua es limitado en cada persona, es imposible que cada uno de nosotros lo sepa todo. De modo que hicimos una investigación cuyos pormenores no relataré, pero que se pueden leer también gratuitamente en el portal del Diccionario del Español de México, del cual les hablaré un poco más tarde. El caso es que esta investigación representó para nosotros primero unos retos muy interesantes que pudimos resolver suficientemente bien. Construimos primero un corpus del español mexicano contemporáneo que consiste en muestras de maneras de hablar y de maneras de escribir en todo el país a partir de 1921 hasta lo que era 1974, que fue cuando hicimos esta investigación. Este corpus fue el primero que se hizo para la lengua española. La Real Academia Española hizo el primer corpus de ellos, lo hizo 26 años después. También era un buen reto utilizar la computadora electrónica, en un momento en el cual todavía no se inventaban las computadoras personales y tampoco se habían inventado estos lenguajes de computación que ahora permiten manejar con tanta facilidad textos escritos. De modo que todo este trabajo lo tuvimos que hacer nosotros mismos. A base de esto obtuvimos los resultados que nos permitieron definir primero lo que llamaríamos un núcleo del español mexicano nacional, es decir, con qué vocabulario nos entendemos todos los mexicanos, independientemente de las regiones de donde seamos oriundos. Trabajamos, y el trabajo de escribir un diccionario es un trabajo lento, porque es un trabajo humano, eso ya no lo puede hacer la computadora, y pacientemente fuimos construyendo nuestro diccionario. Sacamos varios pequeños diccionarios a lo largo de todo el tiempo, ampliando el tamaño de vocabulario, y finalmente llegamos a este que les voy a presentar, que es la segunda edición del Diccionario del Español de México, en versión digital. La versión digital tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de la rapidez,
que en el momento en que uno busca un vocablo lo va a encontrar bastante rápidamente. Tiene la ventaja de que se puede navegar en los diferentes puntos que les ofrecemos de apoyo, tanto para el conocimiento del vocabulario como para el conocimiento de la morfología del español y otros datos más. Lo mismo en esta época de pandemia, la Secretaría de Educación Pública de México nos pidió que elaboráramos unos videos de introducción al diccionario para niños de escuela. De modo que hicimos estos videos que han tenido bastante éxito. De modo que hoy día nuestro Diccionario del Español de México es una obra que podemos poner al alcance de todos los mexicanos, por supuesto, pero también todos los hispanohablantes que estén interesados en el diccionario. Siempre su consulta es gratuita, no se cobra nada. E incluso en las dos aplicaciones que diseñamos en el Colegio de México para Android y para iOS, también estas dos aplicaciones son gratuitas y se pueden bajar de las respectivas tiendas de Apple y de Google. El diccionario entonces ha tenido mucha repercusión en México y en el extranjero. Fuimos influencia para que en Argentina hicieran un diccionario semejante al nuestro, que es el Diccionario Integral del Español de la Argentina. Y lo mismo dimos pie a que se comenzaran diccionarios del español mexicano regional, y el primero que ya está terminado, aunque todavía no publicado, es de un diccionario del léxico regional de Sinaloa, elaborado por mi colega Everardo Mendoza, quien lamentablemente murió como 2 meses después de haber terminado su diccionario. A la vez, como nos sentimos comprometidos con nuestras lenguas indígenas, tuvimos la oportunidad de asesorar a maestros bilingües de Chiapas en la elaboración de sus propios diccionarios monolingües de Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Zoque de Chiapas. Son los primeros diccionarios monolingües que se escriben en México. Los otros diccionarios son diccionarios bilingües. De modo que sí, hemos tenido suficiente repercusión y esperamos que nuestra repercusión siga aumentando cada vez más. De modo que si les parece, ahora pasaré a mostrarles cómo se navega en el portal digital del Diccionario del Español de México. Pues este es el portal del Diccionario del Español de México. Primero les voy a dar una explicación de lo que contiene. En la parte del inicio nos introduce al portal. Sobre el DEM viene una presentación, guía para el usuario, prólogo de esta segunda edición, una introducción al diccionario, cómo se compuso el diccionario, quiénes formamos el equipo de investigación, cómo citar el diccionario, y lo mismo publicaciones que hemos hecho y en dónde se puede conseguir la versión impresa. En Preguntas al DEM es un lugar muy interesante para nuestros lectores, porque aquí nos pueden poner su nombre, su correo electrónico y enviarnos. Nos pueden preguntar a propósito de alguna palabra que no hayan encontrado en el diccionario. Nos pueden preguntar a propósito de la escritura de cierta palabra. También nos pueden proponer algunos usos que nosotros no conozcamos o proponer algunas palabras que les parezca que hace falta conocer. Finalmente, aquí con estas 3 rayitas que mis amigos computólogos llaman hamburguesa, viene todos estos recursos que les voy a mostrar en el portal. De modo que voy al inicio. En buscar el DEM, lo primero que vemos es qué palabra queremos buscar. Vamos a tomar, por ejemplo, la palabra jugar. Apretamos en la lupa y nos aparece jugar. Aparece en la entrada, sus indicaciones gramaticales es un verbo intransitivo y tenemos un modelo de conjugación.
Este modelo de conjugación 2D lo vamos a encontrar más abajo, en donde están las tablas de conjugación. Ahora, este verbo jugar, pues tiene muchos significados, y por eso es por lo que está dividido en dos paquetes. Un primer paquete con un número romano que agrupa significados muy semejantes entre sí, y un segundo paquete con otra clase de significados, sobre todo con locuciones, y un tercer paquete con otro significado. Aquí vemos en la acepción 1 hacer algo por placer, para divertirse, distraerse o pasar el tiempo, especialmente los niños, dedicarse al juego. Y tenemos unas formas muy comunes de hablar: jugar con la pelota, jugar a las canicas, jugar a las muñecas. En la segunda acepción, aquí ya tenemos un verbo transitivo y tenemos tomar parte en un juego reglamentado o de azar, o llevar a cabo un juego. Estas formas muy comunes: jugar un partido de ajedrez, jugar fútbol, jugar carreras, jugar cartas, jugar dominó, o una cita, un ejemplo tomado del uso real: Toluca y Zacatepec juegan mañana, y los beisbolistas jugaron el partido a las 3 de la tarde. Si me bajo al segundo paquete de acepciones, tenemos una primera acepción: tratar algo o a alguien con poca seriedad y sin darle la importancia o el respeto que merece. Jugar con la salud, jugar con la muerte, jugar con la novia, jugar con los obreros, jugar con fuego, jugar con la vida de las personas inocentes. También tenemos jugar limpio: hacer algo o tratar a alguien de manera honrada y con buena fe. O jugar sucio: actuar con mala intención o con mala fe. También jugarse, como verbo pronominal: arriesgar alguna cosa importante para uno o ponerla en peligro. Jugarse la fortuna, jugarse la vida. La locución: jugarse el todo por el todo. O jugar un papel, que es desempeñar una tarea particular en algo. Y finalmente el juega, con que exhortamos y que quiere decir sí, claro, por supuesto, órale, vamos a la fiesta, juega. Fíjense que en el momento en que buscamos aquí la palabra jugar, automáticamente nos apareció a la derecha lo que llamamos lotería de palabras, con una palabra que no buscábamos y que tampoco pensábamos que nos iba a aparecer, que es electrificar. ¿Cuál es el sentido de la lotería de palabras? El sentido de la lotería de palabras es invitar al lector a seguir buscando en el diccionario, a jugar con el diccionario, y por lo tanto enterarse de palabras que aquí le estamos sugiriendo de manera absolutamente aleatoria. Ahora vayamos a una palabra querida para muchos mexicanos: chilpayate. Aquí tenemos un nahuatlismo, es decir, una palabra que viene de la lengua náhuatl y tiene sus marcas gramaticales: sustantivo masculino y femenino, de uso popular, niño de corta edad. Y el ejemplo aquí es importante, porque los ejemplos, en el caso de este vocabulario popular, lo que nos permiten es apreciar mejor el significado. Un marido trabajador y un chilpayate prieto y sonriente, con ojos abiertos como espantado. Es un ejemplo muy bonito. La lotería de palabras ya cambió y ahora tenemos aquí cajete. Bien, ahora vamos a seguir buscando con otro nahuatlismo: chinicuil. Y tenemos sustantivo masculino y luego damos otras posibilidades de escritura, también chilocuil o chimicuil. Enseguida damos su clasificación científica. Esta clasificación científica es necesaria porque nos permite identificar la especie de una manera inequívoca. Y tenemos su definición: larva de una polilla en forma de gusano colorado, de unos 3 a 4 centímetros de largo y 5 milímetros de espesor, que habita sobre todo
en la parte más gruesa de las pencas del maguey. Es comestible, se los recomiendo, aparte. Y tenemos un ejemplo del uso real. Cayó como chinicuil en comal, retorciéndose toditito y felpó. Bien, ahora veamos por último en esta primera explicación una palabra más, que es jarabe. De nuevo en la lotería de palabras ya nos apareció una diferente. En jarabe es un vocablo que tiene dos homónimos, jarabe 1 y jarabe 2. El jarabe 1 es un sustantivo masculino y corresponde a todos estos líquidos que tomamos que son dulces, aunque está esta bonita locución de ser alguien puro jarabe de pico, o sea, palabrería hueca que no corresponde a ninguna realidad. Ejemplo, tanta política, tanta demagogia, tanta mentira en los gobernantes, puro jarabe de pico. Y jarabe 2, este jarabe 2, sustantivo masculino, nos habla de ciertas danzas mexicanas, baile popular ejecutado por una o varias parejas al compás de 3/4 y de 6/8, en el que es fundamental el zapateado y los giros. Música y coplas con letras graciosas y picarescas que lo acompañan. Ejemplos, jarabe tapatío y esta cita de un son jarocho. Para bailar el jarabe, para eso me pinto yo. O este otro de otro son. Este es el jarabe loco que a los muertos resucita. Ven que debajo de buscar aparece este lugar de búsqueda avanzada. Y este lugar de búsqueda avanzada es muy interesante porque nos permite buscar en el diccionario, ya sea por entrada, por locución, por definición o por ejemplos. Y luego buscar por categorías gramaticales, por materia, por región y por nivel. Vamos a tomar un ejemplo de búsqueda avanzada solamente en las entradas y vamos a buscar en materia por astronomía. Es decir, aquí lo que vamos a ver es qué palabras están incluidas en el DEM que estén marcadas como características del vocabulario astronómico. Aquí podrán ver que aparece una lista, son 6 páginas, con todas las palabras que están marcadas como de uso en la astronomía. Aberración, ábside, azimutal, aerolito, alfedio, ángulo, etcétera, etcétera. Y si le marcamos aquí, nos va a dar su definición. Una vez que terminamos de hacer esta consulta, borramos y podemos pasar a hacer otra consulta. Vamos a buscar ahora mejor no en las entradas, ni en la locución, ni en la definición, solo en los ejemplos. Palabras que procedan del caló. Probablemente saben que el caló para los mexicanos es el modo de hablar de los delincuentes, en particular de los rateros. Entonces aquí vamos a encontrar la lista de palabras marcadas como de caló y tenemos 11 páginas. Tienen acelerar, achantar, achicalado, acordeón, etc. Y veamos, en afanar, por ejemplo, tenemos el verbo transitivo, se conjuga como amar, caló, robar. Aquí había dicho que lo buscaríamos en los ejemplos y para eso necesitamos bajar hasta la última página y llegamos, por ejemplo, a zorrero. Y entonces tenemos este ejemplo. El zorrero trabaja en la noche, brinca y brinca, por ejemplo, en estos meses por las ventanas que están abiertas. También podemos buscar, bueno, borramos y podemos buscar por región. Vamos a buscar regiones, digamos, el noroeste,
y buscamos solo en las entradas todas aquellas palabras que tenemos marcadas en el diccionario como propias del noroeste. El noroeste comprende los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Aquí encontramos que tenemos cinco páginas con vocablos del noroeste. Por ejemplo, de Bacapore, que seguramente es una palabra tomada del yaqui, y tenemos la definición, es un arbusto, etc. De modo que podemos buscar también por regiones. Bien, en la búsqueda avanzada también podemos buscar con comodines. Por ejemplo, yo quiero saber qué palabras están en el diccionario que terminen en TL. Marco este comodín y vemos todas las palabras en el diccionario que terminan en TL. Cuatequetl, Huehuetl, Huizquilitl, Matlazáhuatl, etc. También borro, y puedo buscar palabras en el diccionario que tengan TL en medio de la palabra. Y entonces busco y voy a encontrar Tlacopatle, Tlacotalpeño, Tlacuache, Tlacuilohui, Tlalacatl, etc. Esta búsqueda avanzada es muy interesante para cuando uno quiere mejorar su conocimiento del vocabulario, para explorar qué tanto vocabulario hemos incluido procedente de diferentes regiones, etc. Bien, con esto regreso al inicio y ahora les explico los apoyos del DEM. Tenemos una explicación del uso de los tiempos verbales. Cada uno de los tiempos verbales está explicado cómo se utiliza para significar con una gran cantidad de ejemplos. Aparte del uso de los tiempos verbales, tenemos los modelos de conjugación regular, que son los verbos amar, comer y subir, y vienen todas sus conjugaciones. Estos modelos de conjugación siempre aparecen en el artículo correspondiente a los verbos. Tenemos ahora los modelos de conjugación irregular. Habíamos visto que el verbo jugar se conjugaba como los verbos 2D. Y entonces tenemos el indicativo: yo juego, yo jugué, yo jugaré, yo jugaba, yo jugaría. Regreso al inicio y me voy a las reglas de ortografía, acentuación y puntuación, en donde se explica cómo es la ortografía del español y cómo es, por ejemplo, la ortografía del español en México, sobre todo a propósito del uso de la letra X, porque la letra X en México puede llegar a tener 4 valores, como KS en éxito, como S en Xochimilco, como X como Xola o como J en México. Regreso al inicio y puedo pasar a la escritura de los números, cómo escribimos los números cardinales, ordinales y partitivos o fraccionarios. No es lo mismo un décimo primero que un onceavo, un décimo segundo que un doceavo. Es la diferencia entre ordinales y cardinales. Si regreso al inicio, vemos estas tablas de prefijos en el español de México que nos sirven para
Entender cómo funcionan los prefijos en muchas palabras, por ejemplo, en vocabulario científico. Si vemos anti, que construye significados de oposición o contrariedad a algo, se construyen palabras como antiarrugas, antiimperialismo, anticomunismo, antiviral, antigripal, etc. Esto en cuanto a los prefijos. Lo mismo en cuanto a los sufijos. Y ahora veamos los elementos griegos y latinos que aparecen como sufijos. Algia, bio, por ejemplo, en biografía, cardio, en endocardio, epicardio, miocardio, etc. Si regreso al inicio, ahora puedo pasar a las abreviaturas utilizadas en este diccionario, para que quien no sepa qué es lo que quieren decir nuestras abreviaturas, aquí las encuentre, por ejemplo, femenino, o aquí en H, huasteca, o en ARC, arquitectura. Finalmente, tenemos los videos del diccionario, en donde están estos videos preparados para los niños en Aprende en Casa. Y les voy a mostrar uno de ellos. ¿Qué onda? Yo soy Diego. Y yo soy Lore. Nosotros trabajamos en el Diccionario del Español de México. Acompáñanos a conocerlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un diccionario? A grandes rasgos, un diccionario es un libro al que acudimos para buscar una palabra que no sabemos qué significa o que no estamos muy seguros de cómo escribir. Existen muchos tipos de diccionarios. Los más comunes son los que juntan todas las palabras de un idioma. Pero también existen los diccionarios de especialidades, como este diccionario de enfermería o el diccionario enciclopédico de la música. También hay diccionarios que nos ayudan a acercarnos a otras lenguas, como este que es un diccionario de español y francés, o este otro que es un vocabulario del SOC. Nuestro diccionario se llama Diccionario del Español de México, y de cariño le decimos DEM. Pero, ¿qué es el español de México? El español es una lengua que hablamos muchísimas personas en muchísimos lugares del mundo, pero no todos lo hacemos de la misma manera. Tal vez has notado en la televisión o en el internet que personas de países que hablan español utilizan palabras que tú no conoces o que tú utilizas de otra manera. Eso es porque no existe un único español. Cada país lo habla a su manera, y existen distintos diccionarios que buscan registrar esta variedad, como el Diccionario Integral del Español de Argentina o el Diccionario de Peruanismos. Incluso dentro de un mismo país existen distintas maneras de hablar. Por ejemplo, en el norte de México no se habla igual que en el sur. Por eso tenemos diccionarios regionales, que nos ayudan a conocer la riqueza cultural de esos lugares. En el DEM juntamos todas las palabras que se hablan en México, o eso intentamos, ¿no, Lore? Y las definimos desde nuestra propia manera de hablar el español. Así, cuando tú buscas una palabra que no sabes qué quiere decir, encontrarás lo que significa aquí. Este es nuestro diccionario. Para consultarlo y buscar una palabra, es necesario que conozcas el alfabeto, pues las palabras están en ese orden. O sea que primero vienen las palabras que empiezan con A, luego las que empiezan con B, y así sucesivamente. Nuestro abecedario es A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J. ¿Qué sigue después de la J? K, L, Y, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Las primeras palabras que aparecen aquí son a, abaco, abad y abadesa. Y las últimas de la A son azuloso, azumbre y azuzar. Así nos podemos ir con cada una de las letras hasta la Z, donde encontramos que las primeras son zeta y zacate y la última es sutano. Hoy en día ya no es tan frecuente que consultemos los diccionarios en libros porque gracias a estos aparatitos podemos hacerlo en internet. Si quieres consultar nuestra página en línea, métete a dem.colmex.mx. En el siguiente video te vamos a enseñar cómo consultar nuestro diccionario en la página de internet y cómo leer nuestras definiciones. ¡Hasta la próxima!
finalmente, para quienes estén interesados, están aquí una reproducción en PDF del librito que escribimos a propósito de cómo hicimos la investigación. Tenemos este otro vocabulario fundamental del español de México, es decir, qué vocabulario es aquel que uno necesita saber para hablar español. Son algo así como 1250 vocablos y es muy útil sobre todo para maestros de escuela. Medidas del rendimiento funcionales, un interés más de lingüistas y finalmente una entrada a nuestro corpus. En nuestro corpus, si ponemos el corpus del español mexicano contemporáneo y concordancias, podemos pedir precisamente las concordancias de ciertas palabras, de aquellas que ya tomamos en cuenta. Vamos a ver si tenemos cuáles son las concordancias de Chinicuil. Y aquí no encontramos concordancias. Quiere decir que este vocablo no apareció en nuestro corpus, sino que lo tomamos de otras fuentes. Pero ¿qué tal si buscamos vato? Y entonces encontramos todos estos ejemplos. ¿Acaso pretende un duelo? Yo, señor mío, no me bato aquí. La computadora a veces se equivoca porque esto es del verbo batir. Pero vean la tercera, y que llega y me patea y dice, ese vato, párese de ahí. Ay, ¿por qué? Etcétera. De Los hijos de Sánchez, de Óscar Luis. Y luego esta otra, entonces estaba un vato maestro clavado que ni siquiera sabía quién era. Estas son los casos de donde nosotros obtuvimos nuestros materiales para construir nuestro diccionario. Pues bien, espero que con esta rápida presentación del diccionario les haya dado ganas de explorarlo mejor y con más detenimiento que como yo lo he hecho ahora. Una vez que han podido ustedes entrar conmigo a la página del Diccionario del Español de México en su versión digital, espero, por un lado, que a partir de este momento ustedes mismos la sigan explorando. Les aseguro que hay muchísimo que explorar e incluso hay mucho con qué sorprenderse y entusiasmarse. Les agradezco mucho la atención que le hayan puesto a esta presentación y solamente quiero recordarles que el Diccionario del Español de México es su diccionario. Muchas gracias.